Acción colectiva. Módulo 1. Punto 3. 3. Condicionamientos ideológicos en el estudio de los comportamientos colectivos. Williamson County, Illinois, 1922. Un grupo de mineros en huelga asalta una mina reabierta con mineros no sindicados. Los esquiroles son capturados y se los obliga a dirigirse hacia la ciudad. De repente, los huelguistas les dicen que empiecen a correr y cuando lo hacen, les disparan. Desde el punto de vista de Floyd Allport, este acontecimiento constituye un ejemplo del tipo de conducta que pueden manifestar las masas en estados de excitación. Una masacre en este caso. Por su parte, Steve Richa, 1987, comenta cómo se podría haber descrito este mismo acontecimiento de una manera diferente. Williamson County, Illinois, 1922. La huelga reivindicaba las mejoras de las condiciones descritas oficialmente como peores que los esclavos antes de la guerra civil. Después de 8 semanas, la compañía llevó a trabajadores para reabrir la mina. Cuando los huelguistas intentaron hablar con esos hombres, los guardias de la mina dispararon y mataron a 5 de ellos. Poco después, otro minero fue disparado cuando se encontraba a media milla de la mina. Empezaron entonces escaramuzas bajo el mando de veteranos de guerra. Un avión dejó caer dinamita sobre la mina. A medida que avanzaban, se encontraban bajo el fuego de ametralladoras de los guardias. Pero a pesar de ello, tomaron la mina y solo después ocurrió la masacre. Aunque el resultado es el mismo, la muerte de unos trabajadores, aunque esquiroles, a manos de otros, evidentemente la impresión que nos producen los dos relatos no es la misma. En el primero se destaca única y exclusivamente la irracionalidad y violencia de los trabajadores, mientras que en el segundo encontramos una versión en la que se contextualiza la situación como una de conflicto entre obreros empresarios, un conflicto que, añade Richa, tiene una duración temporal más allá de este episodio concreto, puesto que se enmarca en un periodo de huelgas y reivindicaciones pacíficas que se remontaban a 1919. La violencia por su parte de los huelguistas solo se produce después de que se utilice la violencia contra ellos. Es un acontecimiento único que se produce al final del proceso. Esto significa que el comportamiento de la masa es contextual, que forma parte de un proceso de conflictos intergrupal que expresa una concepción colectiva de lo que es correcto en cada momento. Este ejemplo ilustra uno de los problemas con los que se enfrenta el estudio del comportamiento colectivo: el efecto de la ideología. Tanto la obra de Le Bon como la de otros autores supone un ataque a los movimientos de protesta colectiva, enfatizando los aspectos de violencia e irracionalidad. Incluso Allport, defensor de concepciones individualistas, opta por lo mismo, puesto que afirmará que en la masa se acentúan las características individuales y se eliminan o reducen las conductas aprendidas. En ambos casos, se rechaza el papel de los determinantes sociales en la conducta de las masas. Al ocultar el enfrentamiento ideológico entre la masa y sus oponentes, mineros y empresarios en el ejemplo, al ocultar el contexto de la conducta de masa, su acción se patologiza. Las consecuencias de descontextualizar la acción de la masa de su contexto ideológico y estructural, según Richa, tiene consecuencias en el plano explicativo y en el político. Repetimos.
Al ocultar el enfrentamiento ideológico entre la masa y sus oponentes, mineros y empresarios, en el ejemplo que hemos puesto, al ocultar el contexto de la conducta de masa, su acción se patologiza. Las consecuencias de descontextualizar la acción de la masa de su contexto ideológico y estructural, según Richard, tiene consecuencias en el plano explicativo y en el político. En el plano explicativo, las consecuencias son las siguientes. Primero, al no interpretar el comportamiento de las masas en relación con su entorno social, estos comportamientos aparecen verificados como características genéricas de la masa. Segundo, de la misma forma, dichos comportamientos aparentarán no tener sentido, con lo que la masa será caracterizada como irracional. Tercero, al proyectar los problemas y tensiones de la sociedad en la misma... Al proyectar los problemas y tensiones de la sociedad en la naturaleza misma de las masas, éstas serán tratadas como un fenómeno negativo. En el ámbito político, nos encontramos con otras tres consecuencias de la descontextualización. Primero, una denegación de la culpabilidad. Si la violencia es una característica de la masa, no puede responsabilizarse de la misma ni a las injusticias sociales ni a las acciones de agentes externos, pueda ser el ejército, la policía, etc. Segundo, una negación de la voz, puesto que la masa es estúpida, no tiene nada que decir, no tiene nada significativo que expresar. Tercero, legitimación de la represión, puesto que, por lo que hemos visto, no es posible razonar con las masas, estúpidas, destructivas. La mejor forma de tratarlas es enfrentarse a ellas con firmeza. Si la responsabilidad principal de cualquier gobierno democrático es el bienestar de la sociedad, entonces cualquier distorsión del orden social pone en cuestión su protectorado. Atribuir el conflicto a la patología inherente de las masas, resuelve el problema sin llamar la atención sobre áreas bajo el control gubernamental como la política, económica y social o la conducta de las fuerzas del Estado. La élite política tiene mucho que ganar si se acepta una explicación loboniana, de Le Bon. Esta relación ideológica entre esas perspectivas y determinadas orientaciones políticas ha quedado reflejada por el uso dado a las ideas de Le Bon por parte de los grandes dictadores de principios del siglo XX. Benito Mussolini y Adolf Hitler no son solo dos de los políticos que se apoyan en sus doctrinas, de forma totalmente explícita el primero y algo más oculta el segundo. También para algunos, según Moscovici, 1985, a Le Bon le corresponde el dudoso honor de ser considerado no solo el padre de la psicología de las masas, sino también uno de los precursores de las ideas y prácticas racistas en la Europa de los siglos XIX y XX. Clifford, Stott y Steve Richard añaden que otro problema o limitación, evidentemente de tipo ideológico, presente en gran parte de las investigaciones sobre masas, consiste en no considerar su carácter de interacción intergrupal y especialmente
el que hace referencia a la interacción entre la masa, manifestantes y la policía. Si, como señalan diferentes investigaciones, el conflicto se desencadena principalmente cuando intervienen las fuerzas del orden, el análisis de los disturbios y los desórdenes debería analizar también el comportamiento de tales fuerzas, reduciendo la explicación del conflicto colectivo a la patología inherente de solo una de las partes implicadas, la masa. No solo se elimina todo el significado de la acción de la masa, sino que también se elimina toda responsabilidad del orden social y justifica el incremento de la represión como la única forma de tratar a las masas.